Hablemos legalmente. Cada miércoles un espacio radial donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán y José Manuel Baquedano. Hablemos legalmente. Este miércoles desde las 18 horas aquí en Musicop 96.5, en transmisión conjunta con el 104.1 Purranque FM. No te lo puedes perder. Un espacio del Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troque. Hola, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia, auditores y auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio de contextualización y actualización jurídica. Hablemos legalmente, transmitido por Musicop 96.5, Purranque FM y plataformas digitales. Soy José Manuel Baquedano y estoy muy contento de estar con ustedes. Me acompañan, como siempre, nuestros dos panelistas, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán, y vamos a presentar una gran invitada que tenemos a continuación. Hola, Juan Carlos. Hola, Felipe. Hola, José Hola, Manuel. José Manuel. Hola, Juan ¿Cómo Carlos. estamos para el combate hoy día? Bien, bien. Saludamos a todas nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de día miércoles 6 de octubre. Y efectivamente, esperando aquí que presente a nuestra invitada de honor. Ahora vamos a eso. Nos acompaña una distinguida colega en el mundo penal, para aquellos abogados de la provincia que ejercemos en el área penal, me incluyo. Marley Sagner es una gran colega, entusiasta colega, muy estudiosa, y nos acompaña hoy día para hacer un análisis crítico de algunas medidas cautelares que aparentemente no andan bien. Hola Marley, te dejamos que te presentes brevemente para la audiencia. Qué gusto que estés aquí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marley, soy defensora penal pública licitada de la ciudad de Osorno. Me desempeño en este cargo desde el año 2015 aquí en la región, específicamente en Osorno. Y dentro, digamos, de mi profesión, bueno, soy abogada con diplomado en razonamiento y argumentación jurídica y actualmente magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Muy bien, pues colega, bonitos pergaminos. Bueno, y como el tiempo aquí en la radio avanza muy rápido, vamos a entrar sin más al tema que vamos a presentar en este primer bloque del programa. Vamos a introducir el tema diciendo que cuando se implementó esta reforma procesal penal, recibida con mucha esperanza por la academia, por el mundo jurídico, hay que decir que la academia tuvo una participación muy activa en la implementación de la reforma procesal penal en Chile. Estoy hablando fines del 99, principios del 2000, cuando parte el plan piloto con 2 regiones pilotos, valga la redundancia, en la Araucanía y en Coquimbo, La Serena, 4ª región, ¿no es cierto? Bueno, eran muchas las esperanzas que existían en la comunidad jurídica, porque se decía que íbamos a terminar con el oscurantismo de la Edad Media. Hay que recordar que hasta antes de la reforma regía un sistema de persecución penal concentrado en el juez del crimen, en el antiguo juez del crimen, ¿no es cierto?, que la hacía todas, tenía funciones de investigador, por lo tanto incursionaba en la parte administrativa del proceso, asegurando las responsabilidades penales, ¿no es cierto?, los objetivos del sumario. Luego, si se convencía de que habían indicios que establecieran que se cometió un hecho punible y fundadas, presunciones fundadas de la responsabilidad del hechor, ordenaba su prisión preventiva, luego lo acusaba y el mismo juez condenaba. Muy raro, a veces pasaba, pero era muy raro que sobreseía. Es decir, la hacía todo. La crítica era obvia. Había una contaminación, ¿no es cierto?, de la investigación al haber perdido este juez la objetividad durante el curso del proceso, toda vez que intervino siempre. Y en fin, se pasa un modelo acusatorio, estoy resumiendo muchísimo el cuento, pero para introducir el tema a la audiencia, se pasa un modelo acusatorio donde hay cambios en los paradigmas, ¿no es cierto? Por de pronto desaparece la figura del antiguo juez del crimen y entran nuevos órganos, entre ellos los fiscales del Ministerio Público, que tienen como misión constitucional investigar en forma exclusiva los hechos constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública con arreglo a la ley y dar protección a las víctimas y testigos, que son las 3 misiones constitucionales del órgano persecutor o Ministerio Público, quienes deben ejecutar todas estas misiones y actuaciones con estricto apego al principio de objetividad, al menos en teoría. Objetividad entendido como imparcialidad del órgano persecutor, que debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, lo que extinga de responsabilidad, ¿no es cierto?, la tenue, en fin. Bueno, y dentro de estos presupuestos,
Y se potencia, es la parte que me faltaba, una defensa penal de calidad, privada, con estudios adecuados y capacitaciones técnicas muy frecuentes, de manera de tratar de revertir esta asimetría que se produce con el inmenso poder persecutor del Estado versus la inferioridad en que se encuentra el ciudadano imputado, que obviamente no tiene los mismos recursos y está en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, eso se trata de, el legislador lo intenta, digamos, subsanar potenciando una defensa de calidad. Y se crean órganos judiciales de la reforma, jueces de garantía, que intervienen en la fase del control de la instrucción. De hecho, en el proyecto original se llamaban jueces de control de la instrucción, que tienen que ver porque se apliquen las reglas del juego y los requisitos para solicitar cada medida gravosa a la libertad del imputado. Y luego los tribunales orales en lo penal, ¿no es cierto?, para ya el juzgamiento probablemente tal. Ese, grosso modo, es el pronóstico. Y ahora vamos a la cancha chica. Decíamos los penalistas, que llevamos ya muchos años de circo, de que con el nuevo sistema se iba a ponderar correctamente la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, de última ratio, dicen los tratadistas, que debe imponerse al imputado, que a todo esto, y dicho sea de paso, durante todo el proceso, durante toda la investigación, lo ampara el universalmente y reconocido principio de inocencia, que todo el mundo conoce, porque además hasta en las películas yanquis aparece claramente que digamos, mientras no hay una condena, ¿no es cierto?, una sentencia condenatoria, se presume el imputado inocente para todos los efectos legales. Esto es un derecho humano, no estoy inventando nada. Esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Declaración de las Naciones Unidas, Pacto de Derechos Civiles de Europa también, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. O sea, no estamos inventando nada. El tema es que de un tiempo a esta parte, mejor dicho, desde hace mucho tiempo a esta parte, hemos notado como defensores preocupados del problema y como penalistas que esta medida de última ratio, que esta medida de última razón, en los hechos la judicatura la ha venido transformando en la regla general y no en la excepción. Es decir, se está concediendo con un criterio demasiado amplio en vez de restringido. Muchas veces se ha dejado de lado la importancia de considerar esta medida o de precaver, cautelar que esta medida no se convierta en un cumplimiento anticipado de condena o de pena. Y de esta manera las medidas de menor intensidad que el legislador procesal penal en el Código del 2000 dejó plasmadas, que están en el artículo 155 y que son de menor intensidad, ¿no es cierto?, en los hechos, en vez de ser la regla general, han pasado a ser la excepción. Y de eso básicamente quiero hablar. Voy ahora sí a introducir a Marlis para que me diga en primer lugar si comparto o no el diagnóstico que hice y nos dé su apreciación, porque aquí estamos hablando al final del día de derechos humanos. Marlis, la palabra es tuya. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, sí, es efectivo que comparto en el criterio y específicamente el análisis que has hecho, por cuanto la prisión preventiva como medida cautelar de última ratio, entiéndase como la última medida para echar mano en el sistema, se ha ido desnaturalizando, se ha ido desvirtuando desde la creación y el nacimiento del nuevo Código Procesal Penal. Cuando uno analiza, y a mí me parece bastante interesante analizar el mensaje del Código, las actas de discusión del Código, cuando se pasa al tema de la prisión preventiva, que, ojo, fue uno de los elementos que incluso se discutió, se debatió abiertamente, se plasma en el mensaje del Código Procesal Penal, en que la libertad como garantía constitucional se iba a llevar a nivel legal. Es decir, el 19 número 7 de la Constitución, la libertad ambulatoria y la libertad en sí como derecho humano iba a ser absolutamente garantizada en el Código. Sin embargo, vemos que en la práctica aquello se ha ido desvirtuando, desnaturalizando, al punto de utilizar la prisión preventiva como una regla general, donde los jueces muchas veces de garantía se ven presionados, obligados a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, obviando cualquier otra medida cautelar que esté regulada. Tú ya señalaste las cautelares del artículo 155, que, ojo, dos de ellas específicamente las contenía en la letra A,
también son privaciones de libertad, solamente que aquí ya son privaciones de libertad en el medio libre, es decir, un arresto total, un arresto nocturno, pero pareciera ser que los jueces conocen los arraigos, la firma, y posteriormente pasan automáticamente a la medida cautelar de prisión preventiva. Se ha visto, bueno, yo no quiero hablar mucho de estadística porque tampoco es como mi objetivo ni mi función como defensora, pero sí, efectivamente, yo creo que hay que hacer un análisis entre la cantidad de medidas cautelares de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público y decretadas efectivamente por los jueces de garantía, y otro elemento que es la cantidad de personas sometidas a una cautelar de prisión preventiva y que posteriormente sean efectivamente condenadas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que dentro del proceso penal hay un principio que es el rector desde el comienzo o el inicio, ya sea la investigación, una persecución penal, hasta efectivamente una sentencia, que es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia, ¿qué nos dice? Nos dice que esto ya son temas procesales en cuanto a la carga de la prueba, pero ¿qué es lo que nos dice? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo demostramos lo contrario? Con una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca que esta persona es culpable. Por ende, en una etapa investigativa, la prisión preventiva, ¿por qué vamos a someter a alguien o le vamos a privar su libertad, que es un derecho fundamental, si es que todavía no ha sido declarado condenado? Entonces, yo creo que sí hay que, digamos, mi gran crítica como defensa es específicamente utilizar esta medida cautelar como una sanción anticipada, como una prognosis de pena. A ver, el imputado arriesga una pena efectiva, prisión preventiva. Y también una gran crítica a la Fiscalía, en este caso, de mal utilizar el sistema, de aplicar la prisión preventiva, incluso tan fácil como formalizar una persona, por ende iniciar una investigación, un procedimiento ordinario, para poder tener mano a estas medidas cautelares, en vez de, por ejemplo, seguir otra vía que sería un procedimiento simplificado, donde no tengo derecho a solicitar medidas cautelares. Bueno, yo creo que la gran crítica está, uno, el tema de la presión social, el entender que el Ministerio Público se ha visto como un defensor de la víctima cuando esa no es su facultad. La facultad del Ministerio Público es investigar. Es un organismo autónomo, es un organismo que pesa sobre el principio de objetividad, que no es un representante legal de la víctima y que por tanto la solicitud de medidas cautelares muchas veces atiende a una respuesta y una presión social. O sea, en una causa, por ejemplo, emblemática, muchos de delitos sexuales, que puede ser muy, muy fuerte para la opinión pública, solicitar la medida cautelar de prisión preventiva solamente para quedar, por así decir, entre comillas, bien. ¿Qué es lo que nos decía? Y vuelvo a esto, que el mensaje del Código Procesal Penal: la prisión preventiva, la libertad como eje del sistema acusatorio, el principio de presunción de inocencia como eje del nuevo proceso acusatorio. La libertad debe ser cautelada a toda costa. Y eso, en la práctica, se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado principalmente porque basta con que un imputado tenga antecedentes penales pretéritos, por ejemplo, por delitos de la misma especie, o sea formalizado solamente por un delito que merezca pena efectiva, y puede ser suficiente para la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva. Eso sería como mi gran crítica, lo que te puedo señalar en la práctica de lo que yo observo constantemente. Estuve incluso viendo algunos análisis el día de hoy cuando me avisaste, y la verdad que me llama la atención que, por ejemplo, el Ministerio Público, dentro de sus estadísticas, diga, mire, dentro de las personas sometidas a medida cautelar de prisión preventiva, el 70% han sido condenados. Pero muchas de esas personas, digamos, la pena efectiva que fueron condenados? Hay personas que pasan un año en privación de libertad y posteriormente son reformalizados, por ejemplo, o son condenados a una pena mucho menor. La cantidad de personas que son sometidos a medida cautelar de prisión preventiva y siendo absueltos, o que el Ministerio Público aplique alguna salida distinta a una sentencia, como una suspensión condicional o directamente una decisión de no perseverar, que es mucho, mucho más grave. Entonces yo creo que aquí, dime nomás, José Manuel. Está bien, comparto plenamente tu análisis, pero además voy a poner un ingrediente más voy a agregar un ingrediente más a esta sopa, digamos.
Aquí hay un tema que, además de lo que tú has señalado, que lo comparto y también lo veo con preocupación, aquí la pregunta de fondo que hay que hacer a la judicatura, y concretamente a la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que es una sala estrictamente dura con esto, es una sala que a mi modo de ver será por la edad de los ministros, ¿no? En un caso, en otro no sé tanto, pero no se ha sintonizado con la evolución del derecho procesal en cuanto a derecho procesal humanitario, en cuanto a los pactos internacionales que gobiernan la materia. Y fíjate, y aquí quiero hacer alusión, encontré un documento sumamente interesante, que fue una jornada de reflexión que tuvieron los ministros del máximo tribunal del país, de la excelentísima Corte Suprema, este año, la segunda sesión de las jornadas constitucionales que tuvieron los ministros de la Corte Suprema el 21 de abril del año 2021, donde ponen el acento precisamente en la importancia de los tratados internacionales que versan sobre materia de derechos humanos y manifiestan su opinión de que en la nueva Constitución dan una especie de opinión a los constituyentes, a los convencionales constituyentes, de que en la nueva Carta Fundamental tiene que haber una declaración explícita en orden a que las normas sobre derecho internacional, sobre derechos humanos, tengan prioridad sobre nuestra legislación interna a nivel incluso supraconstitucional, por sobre la Constitución. Voy a leer brevemente el extracto que me parece súper útil, digamos, para ilustrar el fondo del asunto. Y dice: el Pleno de la excelentísima Corte Suprema es partidario de incluir explícitamente en la nueva Constitución que los tratados internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales, lo que significa que se debe garantizar que estos derechos están por encima del propio ordenamiento interno. Así se resolvió según el documento otorgado el 21 de abril de 2021 en la segunda sesión de las jornadas constitucionales, en que los ministros reflexionaron acerca de los temas que deben estar en la nueva Carta Fundamental. El máximo tribunal sostiene que el inciso segundo del artículo 5 de la actual Constitución reconoce la plena vigencia del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento chileno, al consagrarlo como limitación a la soberanía. Sin embargo, proponen que por lo anterior se considera deseable la consagración explícita en la futura Carta Constitucional de esta jerarquía de las normas del derecho internacional de los derechos humanos en atención al curso progresivo del derecho internacional y al impacto que genera en la protección, realización y protección plena y eficaz de los derechos humanos en Chile. Una declaración que a mí me parece súper contundente, que pese a que le ha dicho un alegato en la primera sala, cuando suelen haber ministros muy conservadores, hacen oídos sordos a esto. Y lo digo por la siguiente razón, porque aquí voy a reflejar dos situaciones en que va a quedar claramente establecido de que en Chile tenemos un Estado policial. Y esto lo digo muy responsablemente, un Estado policial, casi un Estado absolutista o totalitario en esta materia quiero ser claro también, porque tenemos leyes que son propias de un sistema dictatorial, y concretamente voy a referir a la Ley de Control de Armas, que opera en Chile, y algunos delitos sexuales que en forma totalmente inconstitucional, porque hacen tabla rasa del principio de igualdad ante la ley, no permiten a los imputados por este delito cumplir la pena, la eventual pena condenatoria que se dicte, con sistemas contemplados en la ley 18.216, que establece medidas sustitutivas para la prisión preventiva. Es decir, esa situación a mí me parece que a esta altura del Chile del siglo XXI es incontrastable, es decir, no puede tolerarse. Es decir, tener que recurrir al Tribunal Constitucional, que es un tribunal que es un tribunal más que jurídico, político, para que revierta esta situación, me parece que no es propio un estándar de derechos humanos conforme a la realidad actual de Chile. Y digo esto porque la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 669 de la OIT, mejor dicho, el sistema interamericano de derechos humanos, admite como fundamento para la prisión preventiva la existencia de indicios sobre la participación del imputado en el delito
y que la privación de libertad sea indispensable para el éxito de la investigación o para impedir la fuga del imputado. Pero fíjate lo curioso, el sistema interamericano de protección a los derechos humanos deja afuera la gravedad de la pena como circunstancia para denegar la prisión preventiva. Y aquí lo da la palabra Marley, para que me diga qué es lo que pasa con la gravedad de la pena en nuestra judicatura. Es uno de los requisitos establecidos en el 140 letra C, o sea, y la necesidad de cautela que le llamamos nosotros, están los presupuestos materiales, que es que existan antecedentes fundados de la comisión del delito por el cual se persigue y de que existen antecedentes fundados de que el imputado tiene participación culpable, ya sea como autor o cualquiera de las, digamos, cómplice o encubridor. Y la gravedad de la pena es uno de los requisitos del artículo 140 letra C, que es efectivamente la necesidad de cautela, o sea, es una prognosis derechamente de pena, o sea, usted arriesga pena de carácter de crimen, entonces va a cumplir efectivo prisión preventiva. Pero hay otro elemento que me estaba llamando la atención, José Manuel. No, Dime. para complementarte ahí nomás, tiro la palabra, ya les pido perdón a los colegas que están expectantes también, porque esto es un tema súper técnico, para hacer presente de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la luz del documento de los Supremos, de los ministros de la Suprema, debe estar por sobre la ley y por sobre la Constitución. Por lo tanto, si la Convención Interamericana de Derechos Humanos deja fuera el criterio de la gravedad de la pena para considerar la prisión preventiva, nuestra judicatura no debería aplicar ese criterio de la gravedad de la pena y por ende, nuestros legisladores deberían derogar esa letra C del 140 de considerar o atender al criterio de gravedad de la pena, pena en abstracto, prognosis de pena, como quiera llamar, para denegar la libertad del imputado. Esa era la reflexión. Que realmente hay bastante camino que recorrer. Pareciera ser que muchos, yo he hablado esto con abogados mayores de mucho ejercicio en materia penal, y la verdad hay algunos que han llegado al extremo de decirme que no ven mayor cambio en cuanto a la prisión preventiva del sistema inquisitivo al que ahora nos ocupa. Marley, te dejo para complementar algo si fuera del caso, si no le doy la palabra a los colegas, por si tuvieran alguna pregunta. Dos cosas que me gustaría así como complementar cuando te estaba oyendo. En lo primero, el tema de la prisión preventiva en la práctica, estoy hablando aquí de juzgados de garantía, tribunal oral lo penal eventualmente, y a nivel corte de apelaciones, la verdad que el derecho internacional no existe. Eso es algo que yo se los doy y lo veo todos los días. Aquí lo único que existe es la carpeta investigativa, el extracto de filiación antecedente, entre comillas, la hoja de vida, por así decirlo, del imputado y el código. Y la verdad que es triste porque cuando uno mira, vuelvo a lo mismo, cuando uno mira el Código Procesal Penal y cómo se pensó la reforma, tenía un fundamento mucho más humano, mucho más de derecho, digamos, de derecho comparado. Y la verdad que da pena porque efectivamente nuestra Constitución, que podría decir donde podemos encontrar el fundamento constitucional de que la prisión preventiva sea un elemento de última ratio, no tiene mucho desarrollo. La verdad que da pena ver el desarrollo a nivel legal en el Código Procesal Penal, pero no que los jueces, ni siquiera de cortes de apelaciones, funden, ya sea mantener una prisión preventiva o revocarla, digamos, utilizando argumentos de derecho constitucional. Eso no existe en la práctica como primer elemento. Como segundo elemento, el tema que tú señalabas del Estado policía. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, José Manuel, pero creo que aquello atiende a otro fenómeno, no solamente un fenómeno de que tengamos un poder legislativo, digamos, que no proteja la libertad, sino que tenemos un poder legislativo que legisla, y con esto lo digo también con toda propiedad, legisla de la guata, legisla de el caso que aparece en la noticia y que murió lamentablemente una niña, y por ende se va a hacer una tremenda reforma legislativa donde lo único que queremos es que todas las personas se vayan presas. Y si seguimos, si el legislador sigue así, nos podemos olvidar del Código Procesal Penal. Porque si uno toma un Código Procesal Penal del año 2000, 2001, al Código Procesal Penal de hoy día,
no tiene ni patas ni cabeza, no es ni lo uno ni lo otro. Es Y un lamentablemente la libertad dejó de ser uno de los ejes principales de por qué se pasó de un sistema inquisitivo, donde, como lo señaló José Manuel, un mismo juez para las 3 etapas, la indagatoria, que ahora es investigativa, acusatoria y posteriormente sentencia, a tener 3 jueces distintos, o 3 etapas distintas, perdón, 2 jueces distintos, 3 etapas distintas, un órgano autónomo, supuestamente objetivo y especializado, y seguimos con los mismos estándares de gente presa. Eso es como lo que puedo señalar. Bueno, triste el diagnóstico, mi querido auditor y auditora. No sé qué pensarán ustedes. Tienen que ver esto que los juristas, los penalistas en general, nos enriquecemos, somos más abogados y mejores abogados en la medida que estudiamos. En la medida que estudiamos, en la medida en que nos perfeccionamos y en la medida en que debatimos. Si el debate es pobre, y aquí concuerdo plenamente con Marley, si el debate es pobre porque nos limitamos a la carpeta investigativa y al parchado Código Procesal Penal, que también palabras que adhieron todas sus partes, el debate es pobre, denota poco estudio, y uno prácticamente se siente como el llanero solitario llevando a las cortes de apelaciones. Yo hablo por mi jurisdicción, yo ejerzo acá por la Corte de Valdivia, que es donde más alego en estas materias, para encontrarme con ministros que están con una dinámica o con una visión anquilosada del derecho penal y que inquisitivos quedó corto de palabras. Se nos pasó súper rápido el bloque, Marley. Juan Carlos, Felipe, ¿alguna acotación, duda, consulta? Si bien no están en esta área del derecho, pero su calidad de abogado los ennoblece, desde luego. Sí, yo quisiera hacerle una consulta o 2 consultas a Marley, junto con agradecer tu participación hoy día aquí, muy ilustrativa, muy clarificadora. Yo soy de los que defienden que más vale culpable libre que inocente privado de libertad, que es el gran principio que irradia precisamente la reforma procesal penal. Sin embargo, ha ido ocurriendo que incluso cuando uno ha sufrido, no sé, en Santiago una vez a mí me robaron, entonces después fui a la comisaría a presentar la denuncia y finalmente todo se archiva. Entonces, con el tiempo, tú mencionabas que esto es como un sistema, no es solamente que esté un organismo encargado, sino que fallan los jueces, falla el Ministerio Público, falla Carabineros, falla PDI. Entonces, pero también dentro de este entramado también está la Defensoría Penal Pública. Entonces, lo primero es preguntarte si te allanas o no a la crítica de José Manuel respecto a la labor de las Cortes de Apelaciones. Porque, claro, uno puede decir el juez de primera instancia abusa de la prisión preventiva, pero después cuando se recurre y finalmente son los tribunales superiores los que terminan confirmando eso, podríamos sostener que si hay una tendencia también en las Cortes de Apelaciones, que eso es un abuso del derecho o porque los casos lo ameritan. Eso es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cuáles son las limitantes que la Defensoría Penal Pública tiene a la hora de intervenir en los casos. ¿Serán recursos? ¿Serán atribuciones? Porque, claro, si por cada caso hay un defensor penal, y más aún estoy pensando en toda la crítica que se armó a propósito de los llamados presos de la revuelta, donde decían, no, que están abusando de la prisión preventiva, esto es una manifiesta violación de derechos humanos. Y claro, la Defensoría Penal Pública, en los casos que llevó, apeló y sin embargo, los tribunales de alzada le dieron la razón al juez de primera instancia en contra, digamos, de los intereses de la Defensoría. Entonces, el no estar, por ejemplo, en la Constitución, como si está el Ministerio Público, los limita en algo, son trabas para la eficacia en su defensa, o tiene que ver, digamos, a otra naturaleza, digamos, este abuso de la prisión preventiva. A ver, mira, te voy a responder, la verdad, la segunda pregunta, después la primera, vamos a ir por partes porque también no me quedó muy claro lo que me querías preguntar. Pero mira, respecto de si existen o no trabas en cuanto a la defensa, mira, yo no puedo pronunciarme respecto de si la autonomía de la Defensoría pudiese o no eventualmente cambiar. Yo lo veo desde un punto de vista más práctico y la verdad es que la crítica, yo creo que para esto va José Manuel, y la crítica que yo también planteo como defensa es que no existe al momento de aplicar una medida cautelar de prisión preventiva, y también para que se entienda un poco cómo sucede esto, la prisión preventiva generalmente se aplica en la primera audiencia, en la audiencia de control de detención, donde tienes una persona recientemente detenida
que todo lo que, con lo que cuenta el defensor es una pequeña carpeta investigativa donde el Ministerio Público cuenta con todos los antecedentes y es presentarle al juez, mire, esta persona es peligrosa. Está formalizado por un delito grave, tiene antecedentes penales y eventualmente si lo condenan va a quedar en cárcel. Porque así de pobre es el análisis, así de pobre. Entonces, la verdad es que la limitante para la defensa es efectivamente el hecho de que el análisis desde el punto de vista muchas veces de los jueces de garantía es pobre, es muy pobre. ¿Por qué? Porque el juez de garantía muchas veces te va a decir, mire, ¿sabe qué? Todo lo que usted me está alegando, veámoslo después de un tiempo de investigación. Vamos al fondo del asunto. O vaya a la Corte de Apelación. Y lamentablemente las Cortes de Apelaciones, en la práctica, lo que uno observa mucho es que se limitan a confirmar, es decir, no se limitan derechamente a hacer un mayor análisis de los antecedentes o incluso echar mano a los derechos internacionales como fundamento, digamos, de protección a la libertad. Desde ese punto de vista, tu pregunta, la verdad es que mi crítica es específicamente el pobre análisis que se hace para la aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva, considerando que son causas que están recientemente iniciándose. Hay un elemento también que agrava esta situación y que es lo que yo decía también, parte de la responsabilidad de los entes persecutores está en el propio fiscal, la calificación jurídica del delito. Entonces, yo como fiscal podré ser más o menos objetivo de acuerdo al delito que yo estoy formalizando y por ende buscar una mayor pena y eventualmente poder fundar una prisión preventiva o formalizar con los antecedentes que objetivamente tengo y hacer las peticiones que en derecho corresponden. Es ahí donde yo creo que está la mayor crítica, porque hay un elemento que ustedes tienen que tener claro. El Ministerio Público sí está obligado a ser objetivo, la defensa no. La defensa no tiene ese principio per se, porque efectivamente tu función es defender, no es, digamos, acusar o investigar. No sé si queda un poco claro más o menos la respuesta. Ahora, respecto del primer elemento, a la primera pregunta, sí, te pediría que me clarifiques un poco más porque no me queda muy clara para dónde va tu pregunta. No, tenía que ver sobre si te allanaba o no, digamos, la crítica a la Corte de Apelación, pero de lo que has dicho recientemente queda más o menos claro. Si eso queda claro cuáles son los temas sistémicos que influyen en esto y, para decirlo expresamente, es contraintuitivo, porque precisamente que estemos discutiendo sobre el abuso de la prisión preventiva rompe con la corriente de decir, oye, pues si los tribunales dejan a todos los acusados libres. Es súper contraintuitivo la discusión que estamos dando, pero son las estadísticas, es la demostración y es la discusión de altura que deberíamos dar de hace tiempo, discusión que muchas veces es omitida en el Parlamento. Así que es interesante discutir y dedicar estos minutos a este tema. Yo no sé si se recuerdan en un tiempo, esto también me llama la atención, siempre lo alegaba yo como defensa y en el día a día, no sé si recuerdan incluso una época en que el Ejecutivo, presidente, de quien no vamos a decir quién es, pero el Ejecutivo en su oportunidad quiso intervenir respecto al Poder Judicial alegando que no había suficiente mano dura. Y recuerdo que el Poder Judicial liberó las estadísticas donde se determinó que del 100% de prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público, al menos el 85% eran concedidas. Lo que justamente lo que tú dices es totalmente contraintuitivo. Yo creo que esto está muy ligado con la sensación de victimización a nivel nacional de la gente que vivimos en un país inseguro, que vivimos en un país donde el culpable está libre. Y aquello me llama la atención que al final, efectivamente, no puedo hablarlo tanto a los jueces. Debo decir que una cosa que agradezco que en nuestro país los jueces no son elegidos, digamos, a través de la ciudadanía popularmente, que sí, por ejemplo, sucede en Estados Unidos, donde realmente el juez, para mantenerse en el poder, va a responder a las presiones sociales. Gracias a Dios eso no ocurre acá. Pero sí, efectivamente, ha pasado mucho con el Ministerio Público el hecho de sobreabusar de la prisión preventiva para que después, obviamente, no me cuestionen mi trabajo como fiscal, abandonando totalmente este principio que digamos, que inspiró la incorporación del Ministerio Público como un órgano, digamos, autónomo, que es la objetividad.
Sí, y bueno, y ya para redondear el tema, decir que efectivamente nuestros legisladores son totalmente viscerales en esto, yo soy una gran realidad, digamos. Es la típica ley defectuosa o leyes parche o leyes que tratan de salvar la situación, ¿no es cierto?, con ley Emilia, ley, póngale el nombre que quiera. Y claro, la presión a la judicatura, aunque la judicatura tiene que tener el coraje y la valentía para estar más allá de las presiones y resolver en derecho conforme al mérito de los antecedentes que los intervinientes le presenten. Bueno, creo que hemos acotado bastante el tema, no sé si Felipe tiene alguna consulta, porque ya tenemos que llegar al segundo bloque. Y bueno, únicamente la confianza, la esperanza que uno tiene como abogado penalista y como hombre estudioso del derecho, hombre y mujer estudiosa del derecho, de que efectivamente se enriquezca el debate. Y para enriquecer el debate en esta materia, a mi modo de ver, es fundamental tomar 100% en consideración los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen carne viva esta garantía, no solamente en el derecho interno, sino que en todos los países civilizados, digamos. Y eso requiere estudio, y eso requiere que los jueces más viejitos, que generalmente son los que están en las cortes de apelaciones, también se actualicen. Sí, como dice Couture, el derecho se enriquece cuando se estudia, ¿no es cierto? Bueno, creo que hemos sido bastante claros y elocuentes en esto, Marlis. Solo me queda agradecer profundamente tu buena voluntad y disponibilidad de tiempo para compartir con nosotros. Te dejamos la puerta abierta y la invitación para un futuro próximo volver sobre esta y otras materias en el campo del derecho penal. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias también por la invitación. Estuvo muy entretenido el tema y ojalá nos volvamos a ver de nuevo. Las puertas están abiertas y así va a ser. Vamos a organizar más análisis de este tipo. Un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, Marley, que esté muy bien. Ya pues, hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, estamos transmitiendo por Radio Musicop, Purranqui FM, plataformas digitales en Hablemos Legalmente. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, ya cerramos este, y transitamos desde el derecho penal a la actualidad, al derecho político, o al derecho, ¿cómo lo podríamos llamar esto? ¿Ah? Entre mezcla de público, tributario. También pueden haber ribetes de derecho penal también en esto, ¿cuándo sabes tú? Tal cual, porque ¿qué es lo que pasó, José Manuel? Lo que pasó bueno, fue Juan Carlos nos expone este tema. Adelante, Juan Carlos. Va a ser un pimponeo con Felipe Jordán, así que, sí, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está Felipe? Que no Yo no lo veo, desapareció. Así que no está en prisión preventiva, eso está claro. Así que, bueno, ¿qué es lo que pasó? 3 de octubre se revela a través de un consorcio internacional de periodistas más de 6.900.000, casi 7 millones de documentos, información sensible en materia tributaria respecto no solamente a políticos hoy día en ejercicio, sino también hacia ex autoridades públicas y también personas privadas que tienen cuentas en paraísos fiscales. Y se armó la grande que va a tomar ribetes no solamente de escándalo mediático, sino también de relevancia jurídica, toda vez que se anunció ya una acusación constitucional en contra del presidente de la República, que sería la segunda vez en contra del presidente que se interpone una acusación constitucional. Recordemos, la primera fue simultáneamente con la acusación del ministro del Interior, no me puedo acordar el nombre en este momento, Chadwick, que finalmente prosperó la acusación en contra de él para salvar, digamos, el cargo del presidente. En una actuación ahí, recuerdo, Gabriel Boric fue muy criticado en su momento por esa jugada, y le sigue penando hasta el día de hoy. Y curiosamente, Piñera supera a Carlos Ibáñez del Campo, quien tenía también el récord de acusaciones constitucionales allá en la década del 50, y Piñera ahora con la segunda acusación, digamos, supera lo que se había conocido dentro de las más de 100 acusaciones constitucionales desde 1828 en adelante. Recordemos que las acusaciones constitucionales no es propia de la Constitución del 80, sino que se arrastra ya incluso del derecho indiano de la colonia acá en Chile. Pero seamos concretos.
creo que es importante antes de dilucidar por qué es importante jurídicamente esta acusación constitucional que limpiemos el terreno. Y esto nace, como les mencionaba, por un paraíso fiscal, toda vez de que se tenía sociedades en paraísos fiscales y que en un paraíso fiscal, particularmente en las Islas Vírgenes Británicas, se realizó una compra-venta, particularmente de la sociedad minera Dominga. Y eso es lo que quiero dilucidar en instantes, pero hay unas preguntas previas que yo creo que es importante para precisar bien el escándalo, porque motivos para escandalizarse hay y por montón, pero es importante precisarlo. ¿Por qué pagamos impuestos? Yo creo que esa es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Uno suele pagar impuestos, pero ya bueno, el IVA y después impuesto a la renta, etcétera. ¿Por qué pagamos impuestos? Lo cierto es que pagamos impuestos porque el emprendimiento, el trabajo, el resultado del trabajo, el emprendimiento que cada uno pueda hacer, no es solamente un resultado del esfuerzo personal. Porque para que una persona pueda tener un negocio, por ejemplo, se necesitan condiciones de seguridad, se necesita infraestructura, se necesitan servicios básicos, y eso, aunque uno crea que es un presupuesto, uno nace teniendo agua acá en Chile, pero si uno va a otras partes, a Argentina, no toda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene agua potable ni alcantarillado. Entonces, hay cosas en las que por más que uno crea que es normal, lo cierto es que es un esfuerzo colectivo de la sociedad a través del Estado, y eso se retribuye a través del pago de impuestos. Es decir, cuando la gente dice, no, es que a mí nadie me ayudó, yo me la rajuñé con mi propia uña, no es tan cierto, y eso trata de plasmarse a través, digamos, del pago de impuestos. En segundo lugar, ¿por qué son complejos los paraísos fiscales? Perfectamente alguien podría decir, yo tengo mi plata donde a mí se me plazca y no sé por qué tendría que tener problemas, digamos, que yo tenga mi plata en las Islas Caimán y las Vírgenes Británicas, en Andorra, en el Principado de Liechtenstein, entre otros. Y si viene una crítica razonable, lo cierto es que los paraísos fiscales son críticos no solamente porque cobren nada o muy bajos impuestos. Hoy día, para un empresario chileno, invertir en un paraíso fiscal es que la tasa tributaria sea menor al 16,5%. Es decir, bajo el 16,5% de pago de impuestos, ya para un empresario es tentador mirar hacia el extranjero donde invertir o por lo menos fijar el domicilio de sus empresas. ¿Y por qué son complicados? Porque estas jurisdicciones donde se realizan o donde se domicilian las empresas, sociedades o se realizan compra y venta, lo cierto que son sectores que respecto a la transparencia, respecto al origen de los recursos, son bastante turbios, por decirlo de alguna manera, son bastante grises, son bastante opacos. Por eso los paraísos fiscales han tendido, sobre todo en los últimos 30 años, a ser el espacio donde el narcotráfico lava el dinero. Es decir, es muy fácil generar sociedades ficticias con domicilio en esas zonas y lavar dinero diciendo, oye, esto yo lo recibo de la droga, pero para el mundo aparece como fruto de un rubro, digamos, económico. Entonces, el problema con los paraísos fiscales radica precisamente en esa opacidad. Pero, ¿por qué es complejo, aún más complejo, que el presidente de la República aparte de tener sociedades en paraísos fiscales, haya realizado particularmente un contrato en un paraíso fiscal? Radica en el notorio conflicto de interés que había respecto a la compra de la minera Dominga en 3 cuotas, supeditado a la condición, particularmente la tercera cuota, de que ese dinero que se iba a pagar, que le iba a pagar, digamos, el Choclo Delano, condenado también por el caso Penta, si es que una medida que dependía de la administración de turno, que coincidentemente era el presidente Piñera, no se realizaba. Es decir, la sociedad donde el presidente Piñera tenía junto con su grupo familiar interés manifiesto porque a través de sociedades cascadas eran, digamos, propietarios del proyecto Dominga, cuando el Choclo Delano propone comprar la participación de la familia Piñera Morel en esa minera, la compra-venta quedaba perfeccionada en la medida de que se cumpliera una condición que dependía del presidente de turno, que era precisamente uno de los dueños de la minera, que era declarar o no, digamos, zona protegida en aspecto medioambiental, la zona adyacente de la comuna de La Higuera, a Punta de Choros, pero no solamente Punta de Choros, sino que son prácticamente toda la costa de la comuna de La Higuera, a 60 kilómetros al norte de la comuna de La Serena. Entonces, ahí hay un manifiesto conflicto de interés y eso es lo que origina la acusación constitucional que todavía no se presenta, sino que está en elaboración. Pero antes de entrar, digamos, al meollo de la acusación constitucional, te pregunto, Felipe, si respecto
respecto a esta situación, a la narración de hechos, ¿hay algo más? Oye, primero que nada les pido disculpas por haberme desaparecido, pero tuve problemitas con la señal. De hecho, todavía los tengo, tuve que conectarme al compartir internet con el teléfono. Así que de repente se me quedó pegado. Es por eso. Bueno, o sea, lo que tú acabas de señalar, de relatar, es efectivamente lo que apareció en la prensa. Yo creo que aquí lo relevante, ¿no es cierto? Lo relevante es la fuente, ¿no? o el origen de la información. O sea, esto, no sé si lo dijiste, pero esto es un conglomerado periodístico de más de 600 personas que levantaron esta información a nivel internacional, donde están involucrados más de 124, 125, entre grandes políticos, presidentes, empresarios, a nivel mundial. ¿Ah? Aquí no se salva nadie. Entonces, efectivamente, como dices tú, Juan Carlos, este tema de los paraísos fiscales es la fórmula, ¿no es cierto?, para donde se pueden generar estas transacciones millonarias, ¿no es cierto? Aquí fueron más de 124, 125 millones de dólares que se pasaron por las Islas Vírgenes Británicas y donde efectivamente el tema, donde se genera una ilusión por cuanto nuestra legislación tributaria no impide, ¿no es cierto?, y no sanciona como un delito esa operación. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de ilusión y no de evasión tributaria. Lo grave de todo esto, en definitiva, es que está súper claro el rol que tuvo el presidente en esto. O sea, él dice que él no sabía, no tenía cómo saber. Eso es una falacia del puerto un poco. O sea, es imposible que no sepa qué es lo que sus hijos o en lo que sus hijos están involucrados. ¿Se fija? O sea, sus hijos, que eran los representantes de la sociedad minera a la cual él salió, que en realidad es una sociedad y se hizo a través de un fondo de inversión esta compra, del cual era también parte, salió al momento de ser elegido presidente, le vende a su mejor amigo, que es este señor Vela, ¿no? Entonces es imposible que el presidente no haya tenido... Y sabes que lo que a mí lo que más me genera un rechazo es haber visto que la prensa, ¿no sé, se ha agarrado eso, lo ha mostrado una y otra vez, es ese video que se filmó el año 2010, creo, donde salía el presidente Piñera en el Parque Nacional, ¿no? ¿Perdón? No, te estás refiriendo a otro video. Dale. Un video donde salía después, cuando Barrancones, que era, para que la gente se acuerde, esto, Barrancones era una central termoeléctrica que estaba ubicada en ese sector de Punta Chor, que está protegido, un área protegida, ¿no es cierto? Un parque nacional, o no es parque nacional, sino que creo que es parque nacional, y área protegida. ¿Ya? Entonces estaba esta central contaminante, que era Barrancones, y el presidente, como obviamente una condición para que se instalara, ¿no es cierto?, la minera Dominga en ese mismo sector, era que Barrancones desapareciera. Y Barrancones le quitaron, ¿no es cierto?, la autorización para que pudiera seguir funcionando. Y el presidente salía arriba un bote, decía, bueno, aquí tenemos la isla Choro, aquí tenemos esta cuestión, aquí tenemos esta otra cosa, y dando cuenta, ¿no es cierto?, de la fauna silvestre que se iba a proteger a raíz, ¿no es cierto?, del cierre de Barrancones. Pero lo que la gente no tenía cómo imaginar era que todo ese cierre fue todo una maquinación para que se estableciera en ese mismo sector Dominga. ¿Fija? Y lo que es lo contaminante aquí, más allá de que boten los riles y todas estas cuestiones al mar, es el muelle. Porque ahí cercano a 40 o 50 kilómetros el proyecto contempla, ¿no es cierto?, un muelle de no sé cuántos kilómetros largo por donde el mineral, ¿no es cierto?, va a ser embarcado y de esa forma va a salir del país. El año 2017, a propósito de la minera Dominga, como menciona Felipe, la justicia ya había investigado estos hechos a raíz de una investigación de Radio Bio Bio, y fue llevado adelante por el entonces fiscal Guerra. Y quedan dudas razonables sobre la independencia del fiscal Guerra respecto a esta investigación, toda vez que el fiscal Guerra ahora es conocido porque renunció al Ministerio Público y se fue a trabajar curiosamente en la misma empresa que investigó en su momento, y sino también porque los antecedentes que revelan los Pandora Papers, voy a tener que demandarlos por apropiación de la trilogía, o sea, del nombre de mi trilogía de libro, que también se llama La Caja de Pandora. Pero lo cierto es que
Lo que hace digamos, esta filtración masiva de documentos tributarios es informar a la opinión pública documentos que, ojo, el fiscal Guerra ya tuvo a la vista el año 2017. Sin embargo, pese a tener sobre la vista, digamos, los mismos documentos que hoy día estamos conociendo, la investigación que llevó adelante, que intentó llevar adelante el Ministerio Público, no respondió las preguntas que hoy día tenemos que hacernos. Vamos al origen. En primer lugar, para el proyecto Minera Dominga, que fue motivada por Andes Iron y que a través de una sociedad de cascada, digamos, tenía control el presidente de la República, lo cierto es que también tenían control sus hijos, los hijos del presidente de la República. Primera pregunta, ¿de dónde sacó la plata? ¿De dónde sacaron la plata los hijos del presidente para tener cierta participación en un proyecto multimillonario? Entonces, es ahí donde viene un primer problema tributario, razón por la cual el Servicio de Impuesto Interno anunció que va a reabrir la investigación. Y es que se hizo a través de donaciones. Donaciones cuyo pago de impuestos no se realizó. Los impuestos a las donaciones es del 25%. Entonces, ese 25% no se pagó. Ninguna de las varias donaciones que el presidente Piñera hizo a través de las, digamos, donación de las acciones, de la participación, digamos, en el proyecto de esta minera Dominga. La segunda pregunta que yo creo que es importante hacernos. En la acusación constitucional son dos razones que esgrime el Parlamento o ha esgrimido el Parlamento para justificar la acusación. En primer lugar, la falta de honra a la nación a través de un presidente que prefiere pagar impuestos en el extranjero y no acá en Chile, sino también una infracción al artículo 8 de la Constitución Política de la República, todavía vigente, que establece el principio de probidad, que todos los funcionarios públicos deberán dar estricto cumplimiento en todo su quehacer al principio de la probidad. Y alguien podría decir, pero hombre, en el artículo 23 de la ley 20.880, que es el título tercero, se habla de los mandatos especiales de administración. Nosotros conocemos eso como fideicomiso ciego. Los fideicomisos es una institución que se ocupa para las herencias principalmente. No existe en Chile el concepto como fideicomiso ciego, sino que lo que conocemos popularmente como fideicomiso ciego no es más que un mandato especial de administración donde para autoridades con vasta fortuna, para que no haya conflicto de interés, se entregue la administración a personas, digamos, que no le rindan cuenta ni le informen durante el ejercicio de sus funciones a esta autoridad, en este caso el presidente. Y en ese caso, el presidente podría decir, pero si yo cumplí con la ley porque había un fideicomiso ciego, y ahí la carga probatoria que van a tener en este libelo acusatorio va a ser precisamente demostrar que se haya infringido esa, digamos, confidencialidad en lo que digamos, las personas que estaban administrando especialmente esta fortuna del presidente no le hubiesen informado. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay un claro conflicto de interés, y eso también es probidad, en que había interés manifiesto por consanguinidad entre lo que estaban haciendo los hijos del presidente de la República frente a un proyecto de inversión que dependía de la decisión que tomara el papá, en este caso el presidente de la República. Y es ahí donde, no sé por dónde la defensa va a tomar, digamos, de hecho, la defensa que se ha esgrimido es la prescripción y el non bis in idem. Es decir, lo que se ha anticipado como posible defensa de Sebastián Piñera es, por una parte, que ya pasaron los 3 años desde que ocurrieron los hechos, porque estos delitos tributarios, digamos, en 3 años máximo debería estar todo cerrado. Por lo tanto, dicen no corresponde que el Parlamento se involucre en esto. Y por otra parte, el año 2017, el fiscal Guerra decidió archivar y sobreseer definitivamente al presidente de la República, que, bueno, en ese entonces no era presidente de la República, toda vez que ya se investigaron los hechos. Pero lo cierto es que hay aportes nuevos, hay preguntas nuevas, que pese a que el fiscal Guerra tenía sobre la mesa los mismos antecedentes que hoy día conocemos, no se hizo las mismas preguntas. Va también ahí, queda, digamos, al descubierto que el Ministerio Público tiene una crisis que se viene arrastrando de larga data, y al mismo tiempo recordarle a la ciudadanía que el non bis in idem, por una parte, tiene que ver cuando no se juzga, cuando es la prohibición de juzgar 2 veces a una persona por el mismo delito. Pero como he dicho, por el mismo hecho. Claro, por el mismo hecho, perdón. Estamos en presencia de nuevos antecedentes, de que el ente persecutor decidió omitir deliberadamente, y al mismo tiempo recordemos
que la acusación constitucional es un juicio político regulado jurídicamente. Es decir, cuando una persona es acusada constitucionalmente, esa decisión del Senado de declarar, digamos, culpable a una autoridad pública por infringir la Constitución y las leyes, lo cierto es que no inhabilita a perseguir la responsabilidad administrativa, ni la responsabilidad civil, ni la responsabilidad penal. Por lo tanto, alegar el non bis in idem no parece razonable para la acusación, para la naturaleza de la acusación que se quiere llevar en las próximas semanas al Parlamento, al Congreso Nacional. Recordemos sucintamente que una acusación constitucional lo motiva, lo inicia en la Cámara de Diputados por no menos de 10 ni no más de 20 diputados, y el jurado de esta acusación es el Senado. Por lo tanto, es probable que en la Cámara de Diputados se apruebe la acusación, pero sin embargo, la última palabra la tiene el Senado, y de hecho ya se ha adelantado que de parte del gobierno, el lobby está actualmente centrado en la Cámara Alta para que se vote en contra. Entonces, es una acusación que yo creo que debería prosperar, toda vez que los antecedentes son más que manifiestos, y, ojo, no debería solamente en esto caer el presidente, sino, como ya debió haber sido hace harto tiempo, al fiscal nacional. Porque queda una vez más de manifiesto la crisis institucional, que no es casual, sino que es deliberada por parte de quien tiene a su cargo la persecución penal del país. Y ahí yo creo que Jorge Abbott tiene mucho que decir sobre este y otros casos. Bueno, pareciera ser que sí. Es decir, ya hemos cuestionado en programas pasados la persona de Jorge Abbott, que alguien podría decir, bueno, únanse al club o saquen boletos para la fila. Son muchos los críticas que vienen de la academia, críticas que vienen del orden judicial, de medios de comunicación de peso en Chile, que han criticado a la persona de Jorge Abbott por cómo se comporta y cómo conduce la fiscalía. Esta objetividad no existe. Esta objetividad cede a espacios de interés. Ese interés lo dejo sin apellido, porque puede ser interés de muchas clases. Generalmente los abogados tenemos la tendencia, por degeneración profesional, a cuando se nos antepone la palabra interés, hacemos el link con el pecuniario, ¿no es cierto? Con el interés pecuniario, tan propio del derecho civil, ¿no es cierto? Pero aquí el interés de la fiscalía puede ir por varios cauces. Y bueno, creo que el tema lo han expuesto muy bien, tú lo has expuesto muy bien con Felipe. Solo decir que lamentar, digamos, este tremendo golpe a la probidad cuando viene de la máxima autoridad del país. Tengo mis dudas desde el punto de vista de la acusación constitucional, no desde el punto de vista dogmático o de las causales que creo que se configuran bien, sino más bien del principio de oportunidad. Piñera le quedan meses para ejercer el mando supremo de la nación. Sería masoquista, o a lo mejor ya con problemas de perturbación mental serios, si pensara en un par de años más volver a la primera magistratura. Estoy pensando el sentido de la acusación constitucional, por lo tanto, aun cuando se le acuse y esa acusación sea digamos, acogida, la sanción para él no va a tener ninguna importancia práctica, porque me imagino que no quiere volver a la arena política en el sector público, salvo, como digo, que tuviese alguna especie de... No, pero es un tema simbólico. O sea, yo creo que estamos ya en un tema, una etapa de desarrollo cultural, político-cultural, que yo creo que sería un mensaje bastante, yo creo, bueno o sano, que en definitiva se investigue y que se sancione. O sea, más allá de que el tipo ya incluso puede estar fuera, ¿no es cierto?, haber entregado, ¿no es cierto?, o haya habido cambio de mando, qué sé yo. No creo que se demore tanto la acusación, pero han habido casos, por lo menos afuera, en otros países, donde se han acusado, bueno, aquí en Chile también. ¿Te acuerdas que no me acuerdo en qué caso, qué presidente, después de que dejó el gobierno, se presentó una acusación constitucional de su contra? No me acuerdo quién fue. Yo tampoco, también estoy en lapsus, pero sí, no, tú vas, yo entiendo lo que tú dices, tú vas desde el punto de vista de la responsabilidad moral, si se quiere. No, y la responsabilidad política, si obviamente, si no
nadie tampoco va a pescar. Y No, bueno, está la bien, memoria es yo frágil. no te digo Yo creo que que no, sí. yo te digo que creo que la oportunidad no va a... Es decir, claro, es un hecho que no puede quedar sensación. Ahora, también hay responsabilidad de este hecho, van a derivar responsabilidades penales, responsabilidades civiles y ciertamente administrativas o políticas. Pero bueno, aquí hay consenso en los tres panelistas que estamos al aire en repudiar este hecho. Yo creo que aquí nadie sale en defensa porque no se puede defender una situación como esta. Y desde luego la liviandad de los argumentos de Piñera para justificarlo, ¿no es cierto? Que son prácticamente explicaciones infantiles. Bueno, estimados, estamos en la hora del cierre. Ha pasado muy rápido la hora. Ha sido, como siempre, muy productivo esta interacción semanal que tenemos los tres, que nos vamos rotando con Víctor ahí, que Víctor entra y sale, ¿no es cierto? Es un hombre que está en la academia escribiendo muchos papers y tesis e iluminando al derecho tributario chileno. Ese es Víctor, se nos está escuchando, un abrazo muy cariñoso, Víctor. Bueno, nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. También decir que estamos cumpliendo un año, octubre cumplimos un año desde que estrenamos el primer episodio de este programa Hablemos Legalmente, así que vamos a hacer un cumpleaños, yo creo. Vamos a hacer un cumpleaños. Sí, hay que hacer algún tipo de celebración. Exactamente. Ya, mis queridos auditores, auditoras, un abrazo muy grande, nos vemos el próximo miércoles, palabras finales de ustedes. Bueno, nada más que pedirme, José Manuel, Juan Carlos, y así como a nuestras auditoras y auditores, y será hasta el próximo miércoles. Igual, sumándome a las palabras de Felipe y José Manuel, agradecer a quienes nos escuchan toda la semana. Esperamos que esta conversación haya sido ilustrativa y de mucho interés, y invitarlos a acompañarnos también la próxima semana y todas las que vienen. Así que tenemos conversación legal para mucho tiempo. Y muy pronto nos van a poder seguir además por, ¿cómo se llama? ¿Redes sociales? Redes nuevas. Redes sociales. Redes sociales. Claro. Redes sociales nuevas. Instagram fue una red social nueva. Eso, sí. Esas cosas que menos mal que yo no soy adicto. Ya, chiquillos, que Dios los bendiga, la paz esté con ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, saludos. Hablemos legalmente. Cada miércoles un espacio radial donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán y José Manuel Baquedano. Hablemos legalmente. Este miércoles desde las 18 horas aquí en Musicop 96.5, en transmisión conjunta con el 104.1 por Ranque FM. No te lo puedes perder. Un espacio del Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troquel.